El propósito de nuestra conversación de hoy es desmenuzar los apuntes teológicos de Barth sobre la expiación y los decretos divinos, usando como base la lección que estamos analizando. Es una lección fascinante, la verdad. Totalmente. Y vamos a ver cómo Barth redefine la predestinación para quitarle toda esa careta intimidante. A partir de ahí, explica uno de los misterios más grandes del apóstol Pablo, en Romanos 9 al 11, que es el fenómeno de la desobediencia de Israel frente al Evangelio. Y es clave hacer esto. Al final, lo que buscamos es dejar a quienes nos escuchan con una comprensión clara de que la gracia divina es muchísimo más profunda y menos calculada de lo que la historia nos ha querido vender. Así es. Y para comprender la magnitud del rescate teológico que hace Barth, es imperativo que entendamos primero el pozo del que nos está sacando. Claro, el contexto histórico. Exacto. Hay que mirar el tremendo enredo teológico que se formó durante y después de la Reforma. El gran dilema que le quitaba el sueño a todos era el orden de los planes de Dios. O sea, lógicamente hablando, ¿qué decidió Dios primero? Ese es el gran rollo de todo esto. Tratar de meter la mente infinita en una simple línea de tiempo humana. Es casi imposible. Y la lección nos muestra que este debate se polarizó en dos posturas, ambas con nombres que parecen trabalenguas. A ver, empecemos por la primera, la que fue muy prominente en Juan Calvino, el supralapsarianismo. Bueno, el supralapsarianismo propone una secuencia muy rígida. Afirma que el primer decreto de Dios, lógico y anterior a todo lo demás, fue la predestinación. O sea, antes de todo. Sí, antes de decidir crear el mundo y antes de permitir la caída del ser humano en el pecado. Dios ya había decretado la elección y la reprobación de los individuos. ¡Qué fuerte! Sí, todo bajo un decreto absoluto. Para agarrar la onda es como organizar una fiesta. El supralapsarianismo es como decidir a quién vas a echar de la fiesta antes de siquiera alquilar el local. Está súper yuca. Es una excelente forma de ilustrarlo. Porque el problema lógico ahí hace que Dios sea el autor del pecado, ¿no? Lo que la lección llama el autor peccati. Exactamente. Y crea un dualismo espantoso, donde Dios condena a las masas, una masa damnata, solo para tener utilería y mostrar su justicia. Francamente, suena a un tirano. Sí, y para evitar que Dios pareciera un tirano tan cruel, los teólogos posteriores postularon una respuesta. Esto fue lo que dominó tras el sínodo de Dort. El infralapsarianismo. Cabal. Para alterar el orden, propusieron dos decretos separados. Primero, la creación y la providencia, permitiendo que ocurriera la caída. Ajá. Y después de eso, viene la predestinación. O sea, Dios simplemente pasa por alto a los condenados por sus propios pecados y salva a algunos por pura gracia. Espera, pero el infralapsarianismo es alquilar el local, ver que la fiesta se sale de control por sí sola y luego decidir a quién darle pastel. Básicamente. En ambos casos parece que Jesús es solo el de limpieza que llega al final. ¿No es una visión muy triste de Dios? Lo es. Y Barth notó las consecuencias desastrosas de esto. Al poner la providencia por encima de la predestinación, algo que sacaron de seguir a Tomás de Aquino, la voluntad de Dios se basó en pura teología natural y especulativa. ¿Y eso por qué fue tan grave? Porque dejó a la teología sin defensas frente a la Ilustración en el siglo XVIII. Eso llevó directo a la incredulidad. Claro, porque todo se volvió racional y matemático. Exacto. Y como dijiste, convierte a Jesucristo en una simple ocurrencia tardía, un plan de contingencia. No es el centro de todo. ¡Qué locura! Ya que las dos opciones terminaban, manchando el carácter de Dios o minimizando a Cristo, la lección nos muestra que Barth propone una salida radical. Una que no cierra todas las puertas al amor de Dios. Él reescribe las reglas y defiende lo que llama un supralapsarianismo purificado. Así le dice. Barth elimina esos presupuestos que él mismo considera dudosos y diabólicos de la teoría original. ¿Cómo funciona este nuevo paradigma? Primero, rechaza tajantemente el decretum absolutum. O sea, dice que no existe una doble predestinación de individuos donde unos van al cielo y grandes masas al infierno. Ok, quita la matemática fría de la lista de invitados. Exacto. Y le da el papel central absoluto a Jesucristo. Jesús es tanto el Dios que elige, el sujeto, como el único hombre elegido, que sería el objeto.
Wow, sujeto y objeto a la vez. Sí, pero aquí viene lo más profundo. Al mismo tiempo, Jesús es el único hombre rechazado. Él toma sobre sí nuestro pecado y culpa. Entonces la expiación no es para un grupito selecto. Para nada. Murió realmente por todos, por lo que Barth rechaza por completo la idea de una expiación limitada. La soberanía de Dios es la soberanía del amor. Dios no es un ser ensimismado buscando gloria a expensas de nosotros. Cabal. Él es el Dios que dice sí al ser humano. O sea, a ver, el mal no es que Dios lo desee, sino que es como cuando un papá dice un no rotundo a que el niño juegue en la calle, no por ser malo, sino porque su sí absoluto es que el niño esté a salvo. Es una analogía perfecta. Y aquí, Jesús asume el rechazo para que todos los demás recibamos el sí. Qué chivo está eso. Le da un giro total a la predestinación. Se lo da por completo. Destaca que el pecado, el mal y la caída solo existen como ese no de Dios que mencionas, algo que Él permite únicamente para cumplir su sí final en la reconciliación. Ya veo. Bajo esta visión, el mal es solo una negación que ya ha sido vencida. Le quita cualquier aspecto demoníaco a la soberanía divina. Pero a ver, si Jesucristo es verdaderamente el sí definitivo de Dios y el centro de absolutamente todo, surge una duda enorme. Claro. Es la duda que el apóstol Pablo aborda en Romanos y que la lección detalla. ¿Por qué Israel, el pueblo que tenía las promesas y la historia, no logró ver este sí? Esa es la gran paradoja empírica. Y Barth la aborda en su comentario sobre Romanos, o sea, en A Shorter Commentary on Romans. El contexto ahí es vital. Sí, Romanos 9 al 11 habla del evangelio entre los judíos. Exacto. Barth divide el capítulo 9 de forma genial. Del versículo 1 al 29 habla de la soberanía de Dios. Pero de 9.30 hasta el final del capítulo 10, Pablo aborda la exclusión de Israel. O sea, el fenómeno de la desobediencia. Cabal. Y luego, el capítulo 11 ya trata sobre la inclusión futura de Israel. Pero si nos enfocamos en el contraste de 9.30 al 33, es bien revelador. Porque vemos a los gentiles que ni siquiera tenían la ley ni la andaban buscando y de repente recibieron la justicia por fe. Y en cambio Israel fracasó. ¿Y por qué fracasó? Según la lección, es porque malinterpretaron la ley. En lugar de verla como una promesa de la misericordia divina, la usaron como un mérito. Sí, intentaron usarla para ganar la salvación por sus propias obras. El texto dice que andaban dispuestos y corriendo, queriendo demostrar que eran dignos. ¡Qué barbaridad! Es como ese estudiante que se memoriza el libro de texto completo, pero reprueba el examen final, porque no entendió el concepto central. Es un error de enfoque total. O sea, se mataron intentando cumplir un manual de instrucciones para ganar puntos, en lugar de confiar en el maestro. Cabal, su mismo esfuerzo fue lo que los hizo tropezar. Esa actitud desenmascara la profundidad del orgullo humano. Porque Pablo, en el capítulo 10 del 1 al 3, ora por ellos y reconoce algo importante. ¿Qué reconoce? Que tienen un celo auténtico por Dios. No es un celo vacío ni hipócrita. Ah, claro, le ponían ganas. Sí, pero es un celo sin conocimiento verdadero. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, que es Jesucristo. En su afán ciego por justificarse a sí mismos, se rebelaron contra la promesa misma. Y lo irónico es que la ley nunca se opuso a la promesa. Sí entendieron que dependían de la misericordia, no del esfuerzo propio. Pero entonces surge otra duda. Si la ley no era un sistema de puntos para ganarse a Dios, ¿entonces qué era? Bueno, eso nos lleva a cómo Pablo, y por supuesto Barth, redefinen el verdadero propósito de la ley. Quitan cualquier excusa que el ser humano pueda inventar. Entramos a Romanos 10.4. Exacto. Pablo dice que Cristo es el fin de la ley, pero Barth aclara que no es simplemente el fin como una terminación o un corte. Sino que Es el objetivo, el contenido, la sustancia y la suma total de la ley. Jesucristo es quien cumple la ley en lugar del ser humano. Él es la meta. todo apuntaba a Él. Y por la misericordia de Dios, el creyente participa de esa vida. Cabal. Y por eso la fe es tan cercana. Pablo dice que no hay que subir al cielo para traer a Cristo ni bajar al abismo. La palabra de fe ya está cerca. Está ahí nomás. No hay diferencia entre judíos y gentiles para esto. Pero claro, la sinagoga presenta sus objeciones en los versículos 14 al 21. Intentan excusarse.